Buenos días, chicos. En el vídeo de hoy vamos a resolver la parte test del examen de junio de 2020 del modelo 3. Vamos a ello. En el ejercicio 1 nos dice que hallemos la unidad de un culombio. Por teoría debemos saber que un culombio es igual a 1 amperio por un segundo. De forma que es A por S, la opción A. En el apartado 2 sí que es una pregunta un poquito más teórica, un poquito más práctica. Tenemos que hallar la relación entre las gravedades para hallar cuál es la altura en la que se ha de situar un punto donde la gravedad sea igual a una cuarta parte. De forma que si esto es nuestro planeta Tierra y aquí tenemos una altura, en este punto de aquí la gravedad se reduce por 4. Este punto lo vamos a llamar 2 y este lo vamos a llamar 1, en la superficie de la Tierra que está a una distancia r. De forma que sabemos que G1 es igual a, por la fórmula, G por m partido el radio al cuadrado, y que G2 es exactamente igual, pero tiene una altura. Además, también sabemos que G1 partido de 4 es igual a G2. De forma que si hallamos una relación entre G1 y G2, podremos decir que es igual a, por un lado, G por m partido r al cuadrado y por otro lado G por m partido de r más h al cuadrado. Que a su vez es lo mismo que G1 partido de G1 partido 4. Si simplificamos esta con esta, se nos quedará que 4 es igual a r más h al cuadrado partido de r cuadrado. Si simplificamos esto, tendremos que 4r al cuadrado es igual a, y desarrollamos este producto notable, r cuadrado más h cuadrado más 2 por r por h. Vamos a simplificar esto, lo pongo por aquí, y se nos quedará que menos 3r cuadrado más 2rh más h cuadrado es igual a 0. Esto es una ecuación de segundo grado donde podemos hallar h. H será igual a menos b, que es 2r, es decir, menos 2r, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, es decir, 4r al cuadrado, menos 4 por a, que en este caso es 1, por menos 3r cuadrado, que sería la c. Todo ello partido de 2a, es decir, 2 por 1. Si resolvemos esto, se nos quedará 4r cuadrado más 12r cuadrado, es decir, que se nos quedará menos 2r más menos 4r partido de 2. Esto tendrá dos soluciones, 2r partido de 2, que es r, y menos 3r. Como una altura no puede ser negativa, esta opción la descartamos y nos quedamos con esta, es decir, que la altura será igual a r. La pregunta 3 nos dice que la velocidad de un satélite de masa m realiza una órbita circular de radio r y tendremos que hallar la velocidad que tiene si está orbitando alrededor de un planeta de masa m. Hemos de recordar que para hallar la velocidad igualábamos la fuerza gravitatoria con la fuerza centrípeta. De forma que si sustituimos en cada una de las fórmulas tendremos g por la masa del planeta por la masa del cuerpo entre el radio de la Tierra al cuadrado, y la fuerza centrípeta era la masa por la velocidad al cuadrado partido del radio. De este modo, si simplificábamos,
se nos quedaba que la velocidad era igual a la raíz cuadrada de g por m partido de r, que es la opción A. En la pregunta 4 nos pide la relación que guardan dos velocidades angulares. Estas velocidades corresponden a dos satélites, una con radio 1, por ejemplo este de aquí, que sería radio 1, una órbita así, y otra R2, que es casi 4 veces R1. Entonces será un poquito más grande, la voy a poner por aquí, por ejemplo, que es 3,81 R1. Nos pide la relación que guardan esas velocidades angulares. Para ello sabemos que la velocidad angular al cuadrado es igual a la constante g por la masa del planeta partido del radio al cubo. De este modo vamos a hallar la relación que forman ambas velocidades angulares. Como la fórmula viene al cuadrado, vamos a hallarla con el cuadrado. De este modo, la del primero será g por m partido del radio 1 al cubo, y la del de abajo, g por m por el radio 2, que en este caso es 3,87 R1 al cubo. Si simplificamos todo esto, tendremos que la velocidad angular al cuadrado del 1 partido de la velocidad angular del 2 al cuadrado es igual a, estos R1 al cubo también se me irán, a 3,87 al cubo, que es 57,96. De forma que, como a nosotros nos piden una velocidad angular sin cuadrado, lo que podemos hacer es la raíz de ambas. Si aplicamos raíz aquí y raíz aquí, nos ha de salir W1 partido de W2, que son las velocidades angulares, igual a la raíz, que es 7,6 metro cuadrado. Como en este caso nos pide el W2 primero, pues vamos a ponerlo solito. La velocidad angular 2 pasa a la derecha, siendo 1 partido de 7,6 por la velocidad angular del 1. Si terminamos esto, tendremos que 1 entre 7,6 es 0,13. 0,13 velocidad angular 1, que es la opción A. En la pregunta 5 nos dice, dos cargas Q1 16Q y Q2 igual a menos Q están fijas y separadas a una distancia D, que es igual a 15 milímetros. Esta distancia de aquí son 0,015 metros. El campo eléctrico debido a estas dos cargas se anula en un punto que se encuentra a una distancia D de la carga Q2 y a una distancia D más D de la carga Q1, es decir, en este punto de aquí que podemos determinar como P, se anulan las cargas. De este modo, podemos decir que en P el campo eléctrico se elimina, es decir, el campo eléctrico generado en 1 debe ser igual al campo eléctrico generado en 2, puesto que su suma, es decir, el campo total, da 0. Ahora vamos a sustituir las fórmulas. Sabemos que el campo viene dado por K por la carga partido de la distancia al cuadrado, de forma que el campo en 1 será K por la carga 1 partido de la distancia al punto P en la carga 1 será D más D al cuadrado. Y para la carga 2 será K por la carga 2 partido de, en este caso la distancia es solo D al cuadrado. Aquí ya se nos van algunas variables como la constante K y tenemos que determinar cuál es esa distancia D. Tan solo tendremos que sustituir. Sabemos que la carga 1 es 16Q
la distancia D es 0,015 y tenemos la D, que es nuestra incógnita. Hacemos lo mismo para la 2 y aquí se nos van las cargas. De este modo se nos queda que 16 partido de 0,015 más D al cuadrado es igual a 1 partido de D al cuadrado. Vamos a despejar las D's. Como nos queremos quitar los cuadrados, podemos aplicar raíz cuadrada en ambos lados. Y se nos quedará 4 partido de 0,015 más D igual a 1 partido de D. Si subimos esto, se nos quedará 4D igual a 1, bueno, directamente 0,015 más D, con lo que D será igual a 0,015 entre 3, que es igual a 0,05 o lo que es igual 5 milímetros, que es la opción C. En la pregunta 6 nos dicen un electrón con una masa m y carga menos e, partiendo del reposo es acelerado por una diferencia de potencial v. La velocidad final del electrón v es... Sabemos que la energía cinética de un electrón viene dada por la carga por la diferencia de potencial. Como nos están preguntando por una velocidad y el electrón está cargado, tendrá una energía cinética. Podemos saber que la energía cinética es igual a 1/2 partido de la masa por la velocidad al cuadrado y de ahí podemos sacar la velocidad, sabiendo que también la energía cinética corresponde a la carga por la diferencia de potencial, que la podemos llamar, en este caso, V. De este modo, sabemos que 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado va a ser igual a la carga, que en este caso nos dice que es menos E, por la diferencia de potencial, que es V. Nos lo da el enunciado. De este modo nos podemos ya despejar la velocidad, que es por lo que nos pregunta nuestro ejercicio, pero hemos de recordar que siempre la diferencia de potencial la pondremos en valor absoluto, o sea que será en positivo. De modo que si despejamos la velocidad, se nos quedará 2e por la diferencia de potencial partido de la masa y todo ello en una raíz cuadrada, es decir, la opción A. En la pregunta 7 nos dice que el flujo del campo electrostático por unidad de superficie es mayor cuando la superficie o es perpendicular o es paralela o forma 45 con el campo. Para ver qué es lo que pasa, vamos a analizar los tres casos. Sabemos que el flujo viene dado por la siguiente fórmula, siendo alfa el ángulo que forma la superficie con el campo. Vamos a ver cuándo es perpendicular. Si es perpendicular, el coseno del ángulo será 1, porque el ángulo en este caso será 90 grados. Si es paralela, el ángulo será 0, con lo que el coseno también será 0. Y si forma 45 grados, el coseno del ángulo será 0,7, porque nuestro ángulo es 45. De forma que va a ser mayor de estos tres casos cuando valga 1, que es cuando es perpendicular. Para la pregunta 8 nos dice que el trabajo necesario para mover una carga en un campo eléctrico sobre una superficie equipotencial es proporcional a la carga o a la distancia o es nulo. Vamos a verlo. Si tenemos una carga Q que se mueve, por ejemplo, hacia ahí en una superficie equipotencial, quiere decir que
de A a B tendremos una distancia R aquí y una distancia R aquí exactamente igual. Eso quiere decir. De este modo, sabiendo que el potencial viene dado por K por Q partido de R, es equipotencial porque la distancia es la misma. Y nos preguntan por el trabajo. El trabajo tiene una fórmula que es menos la carga por la diferencia de potencial. En este caso, como la diferencia de potencial va a ser 0, porque el potencial en A y en B va a ser el mismo, vamos a comprobarlo. En A vamos a tener, este sería nuestro punto donde analizaríamos el potencial. Desde A vamos a tener K por Q partido de R y para B K por Q partido de R también, porque la distancia es la misma. Entonces, la diferencia de potencial es 0. Si las restamos, será 0. Es VA menos VB. En este caso tenemos que es 0. Con lo cual, el trabajo es nulo. La pregunta 9 nos dice que la fuerza electromotriz inducida por un campo magnético dependiente del tiempo en un circuito de forma cuadrada y del lado L es proporcional a L cuadrado o independiente de L. Si es un circuito cerrado y es lado L y es cuadrado, su superficie será L al cuadrado. Sabemos que la fuerza electromotriz viene por el menos incremento de flujo partido de el incremento de tiempo. De este modo, sabemos que vendrá dado por un flujo que siempre es superficie por campo magnético, independientemente de lo que valga cada uno. Sabiendo que la superficie en este caso va a ser L al cuadrado menos L cuadrado por, no sabemos cuánto vale el campo ni cuánto vale el tiempo, pero sí que sabemos que nuestra fuerza va a depender totalmente de L al cuadrado. Por eso podemos decir que es proporcional a L al cuadrado. En la siguiente pregunta nos dice que la frecuencia angular de una onda armónica, es decir, W igual a 4pi radianes partido segundo, y tenemos que hallar el periodo de oscilación. El periodo tan solo tendremos que ver que utiliza la fórmula que se utiliza en un montón de apartados y un montón de conceptos de ondas, que es 2pi partido W, que es nuestra velocidad angular. Tan solo tendremos que decir que 2pi partido 4pi es el periodo y nos dará 0,5 segundos, que es el apartado B. Las siguientes dos preguntas también son del tema de ondas. En la primera, la número 11, nos dice una onda armónica plana de longitud de onda lambda, dos puntos separados una distancia d, en la dirección de propagación de la onda, están en oposición de fase sí. Para esto tenemos que recordar algunos conceptos de ondas. Si nuestra onda es, por ejemplo, esta de aquí, he puesto un ejemplo, la longitud de onda será la distancia que hay entre dos puntos iguales. Por ejemplo, este y este. Aquí hay una longitud de onda. Si dos puntos están en oposición de fase, como nos pide aquí, en oposición de fase quiere decir que los puntos sean totalmente opuestos, es decir, por ejemplo, el máximo y el mínimo. La distancia que hay entre ellos, dos puntos que hay en oposición de fase, será lambda medios. ¿Cuál es el problema? Que no nos dan esa opción, pero sí que podemos ver que si, por ejemplo, alargásemos nuestra onda, este punto de aquí también está en oposición de fase de este, y la distancia que hay aquí es una lambda. Entonces, si sumamos esto, lambda medios más lambda es igual a 3 lambda medios. Son dos puntos que están en oposición de fase y que están a una distancia de 3 lambda medios.
En el apartado 12, la pregunta 12, nos dice que la velocidad del sonido en el aire es 340 metros segundo. Que para un sonido que tiene una frecuencia de 2000 hercios, ¿cuál será la longitud de onda? Sabemos que la longitud de onda viene dada por la velocidad partido de la frecuencia y no hay más que realizar este cociente y tendríamos la respuesta. 340 entre 2000, que nos da 0,17, que son 17 centímetros, que es la opción B. En la pregunta número 13 nos dicen, en la teoría de la relatividad, la masa relativista de una partícula aumenta o disminuye o no depende de la velocidad de la partícula cuando se acerca a la velocidad de la luz. Tenemos que tener en cuenta la fórmula de la masa relativista, siendo m la masa relativista y m sub 0 la masa en reposo. V la velocidad de la partícula y c la velocidad de la luz. Vamos a ver si conforme varía la velocidad de la partícula se acerca a la velocidad de la luz o no. Para ello vamos a comprobarlo con dos velocidades diferentes. Por ejemplo, vamos a comprobarlo con una velocidad que no esté cerca de la velocidad de la luz, por ejemplo 1 metro segundo. Y también lo vamos a comprobar con una que se acerca a la velocidad de la luz, que por ejemplo puede ser 2 por 10 a la 8, puesto que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8. Si sustituimos la masa relativista para esta velocidad, m será igual a la m sub 0 partido de 1 al cuadrado entre 3 por 10 a la 8 al cuadrado, se nos quedará como 0, un número muy cercano a 0. Entonces se nos quedará la raíz de 1 menos 0, con lo que m será igual a m sub 0 partido de 1. Si la velocidad es lejana a la velocidad de la luz, prácticamente las masas serán iguales. Ahora, vamos a una que se acerca a la velocidad de la luz. Si realizamos esto, partido de la raíz de 1 menos, si hacemos esto, se nos quedará 2 tercios cuadrado, o lo que es igual a la masa sub 0 partido de 0,57. Si se acerca, como es en este caso, la masa aumenta, puesto que dividir por un número más pequeño que 1 hace aumentar, y este se queda prácticamente igual. Es decir, que cuando la velocidad aumenta, la velocidad de la partícula, la masa relativista también aumenta, con lo que es la opción A. En la pregunta número 14 nos dice la longitud de onda asociada a una partícula en movimiento, la longitud de onda de Broglie, para el caso de un protón y un electrón moviéndose a la misma velocidad, ¿es mayor o es menor para el electrón o es la misma? Vale, sabemos que la longitud de onda asociada al movimiento en Broglie viene dada por la constante de Planck partido de la masa, en este caso de la masa del protón o de la masa del electrón. Ahora, sabemos que la masa del protón es más grande que la masa del electrón, con lo que si la masa del protón es más grande que la del electrón, la lambda del protón será más pequeña que la lambda del electrón, puesto que estamos dividiendo por un número más grande. Entonces, la longitud de onda para el electrón es más grande. La opción A. Nuestra última pregunta nos dice que la energía de un fotón de luz aumenta con la frecuencia o aumenta con la longitud de onda o es nula. Vale, vamos a decir, como sabemos, que la energía de un fotón viene dada por la siguiente fórmula, que es h por la frecuencia, y también sabemos que la frecuencia viene dada por la velocidad de la luz partido de la longitud de onda. Vamos a analizar los diferentes casos. Si la frecuencia sube, como nos dice aquí, nuestra energía también subirá porque está multiplicándose. Con lo cual ya sabemos que será la opción A, pero vamos a comprobar la B.
Si la lambda aumenta, al ser un cociente, nuestra energía será más pequeña. La lambda la tenemos abajo dividiendo, con lo que si lambda aumenta, la energía disminuye y evidentemente no va a ser nula, con lo cual tenemos que es la opción A. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que os haya quedado todo súper claro y que seáis capaces por vosotros mismos de hacer el resto de test de todos los exámenes. No olvidéis darle like a este vídeo y suscribiros a nuestro canal. Hasta el siguiente.